cuidando, Dios eterno. Y que esta palabra, mi Dios amado, al caer, al oírla, que llegue a nuestros corazones, Dios amado, y podamos asesorarla, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este pueblo, Padre, que hoy has traído a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Permanece en ellos, el tema, sin apartarte de la verdad. Permanece en ellos sin apartarte de la verdad. Amén. Y esta palabra es muy hermosa, ¿verdad? Donde uno dice, ¿qué pues diremos? Permaneceremos en el pecado para que la gracia de Dios reine en nosotros. La misma palabra, vida de vivir directamente como hijos de Dios. Esto es para la iglesia, aquella iglesia, ¿verdad? Aquel hermanito que ya aceptó a Dios, reconcilió con el Señor y ha decidido volver. Usted ve que la palabra, Pablo le decía a los romanos que era necesario, ¿verdad?, permanecer en la palabra, pero apartándose del pecado. Donde dice, ¿qué pues diremos? Permaneceremos en el pecado para ser graciosos, para ser mejores. Dijo, no, en ninguna manera. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, hermano. Y lo mejor es que Dios nos quiere fortalecer. Amén. Dejando aquella vieja manera de vivir. ¿Cuál es la vieja manera de vivir? Lo que andábamos haciendo, hermano, el pecado, cuántas cosas. Como ayer se decía, el que robaba ya no va a robar, el que mentía ya no va a mentir. Y muchas cosas más, hermano, que hay cosas que es mejor, como dijo aquel, de llevárselas a la tumba, hermano, porque si las cuenta a otro, el otro lo va a andar ahí, ¿verdad?, comiéndolo, diciendo, oh, hermano, un gran pecador. Pero Pablo mismo, hermano, un hombre, hermano, que conocía la ley, que conocía la palabra, un día, hermano, iba persiguiendo a la iglesia. Y cuando iba persiguiendo a la iglesia, hermano, se le apareció Jesús. ¿Por qué Pablo era así de duro para hablar con la iglesia que se apartara del pecado? Es porque directamente había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Iglesia, ya hoy en día que estás en este lugar, si has tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, es necesario que haya muerto ya en nosotros, que haya muerto ya en nosotros toda aquella vieja vida, la manera como vivíamos. Ya no vivamos, sino que vengamos a Dios y seamos diferentes. ¿Cuál es la diferencia? El morir o vivir todavía en la vieja vida. Los frutos son los que siguen en nosotros. Que la amistad te diga que sos cristiano, va bien. Pero que tú digas que eres cristiano cuando aún no has cambiado, está mal. Porque muchos nos hacemos llamar cristianos viviendo en esa vieja manera de vivir siempre. Entonces Pablo, viendo a la iglesia de Romanos, vino y hizo esta observación, una observación. No es lo que le voy a predicar, no esté preocupado, no vengo a exhortarle. No se va a estar preocupando, iglesia. En las amistades no se preocupen, Dios es bueno. Dios nos ha traído a escuchar palabra de Dios. Que es necesario de morir. Es necesario. Cuando alguien muere, hermano, ¿qué es lo que pasa en la vida natural? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Lo entierran? Y en la vida de un cristiano, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A qué morimos nosotros? ¿A qué? ¿Cuál es el primer punto? ¿A qué morimos nosotros cuando venimos a Cristo? Al viejo hombre. ¿Cuál era el viejo hombre? Lo malo que hacíamos. Entonces, si en la iglesia, los que ya ministramos, porque ya tenemos privilegio, todavía andamos en esa manera vieja, aquello malo, entonces esto es lo que Pablo encarecía a la iglesia, que era necesario dejar de hacerlo. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Que es necesario de cuidarnos. Muchos cuidamos más esto que nuestra alma. Aleluya. ¿Sí o no? Entonces,
Para ver el fruto en la iglesia es necesario que la iglesia haya muerto, así como Jesús murió. Y Pablo estaba bien interesado en esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la vida nueva. Esta es la vida que usted debe de andar. Que ya cuando venga esta palabra, ¿qué pues diremos? Permaneceremos en el pecado. Y usted diga, en ninguna manera, sí, pero salí. Porque muchos podemos hablar de esto. O muchos podemos predicar de esto, pero en verdad nos hemos alejado de esto. Aleluya. O muchos vamos a querer hacer que los demás se metan y que salgan de esto, pero nosotros no queremos salir de las mañas todavía. Todavía queremos andar las mañas y estando en la iglesia. Y a su nombre, vamos a la iglesia. Usted es la iglesia que está viva, ¿verdad que sí? Usted es una iglesia que Dios la ha comprado con sangre, amén. Usted es una iglesia que cuando canta las alabanzas, usted brinca y salta, y a su nombre. Usted es la iglesia del Señor que ha sido comprada por sangre de Cristo. Usted es la iglesia que ha sido llamada a dejar el pecado, a dejar la inmundicia por el amor de Dios. Entonces cuando venimos a la iglesia le venimos a decir, Señor, gracias. Y esto va con amistades. Las amistades vienen y dicen, wow, es verdad, la palabra es la palabra. ¿Verdad? No se le puede obligar a hacer algo que usted no quiera. Pero los hermanos que estamos adentro, los que ya aceptamos, los que ya hemos resucitado juntamente con Dios, tenemos que empezar a vivir esta palabra. Tenemos que saber saborear lo que nos espera que Dios, que su presencia. Hay gente que está dentro de la iglesia y solo siente las caricias de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no ha dejado de vivir como antes vivía. Dijo que murió al pecado y viviendo al pecado. Pero que es necesario que hombre y mujer compadezcamos ante un mismo tribunal, que va a ser un momento que nadie se lo quiere esperar. Pero va a llegar ese día donde usted y yo nos vamos a presentar, donde vamos a decirle a Dios qué es lo bueno que hicimos y qué es lo malo. Él lo va a saber. Que le vamos a decir a Dios que hemos sido buenos y que nadie le va a decir que ha sido malvado, porque no tenemos valor que decimos que somos malos. Pero ante Dios no podemos engañarlo. Amén. Por el que Pablo decía, ¿qué pues diremos? Vamos a observar, Romanos, eso. ¿Será de gracia permanecer en el pecado para que esa gracia abunde? Y la misma palabra dice, en ninguna manera. ¿Por qué en ninguna manera, hermanos? Amén. Porque es necesario, hermanos, de nosotros mismos morir a todo eso, morir a todo lo que nos estorba, para que en verdad la gente diga, en verdad, este es cristiano. Porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Amén. Y las amistades también es de seguirse metiendo. Poco a poco, pero ahí van. Y vamos echándole con todo. La iglesia ya sabe que lo que tiene que hacer. Vamos entrando, que Dios quiere. Los frutos que seguirán a un cristiano. Amén. Entonces, al leer esta escritura, al leérsela, es algo que la iglesia en sí ya tuvo que haberlo dejado. Diga, ya tuvimos que haberlo Dejado. Ya no tenemos necesidad que se nos esté diciendo. Pero si todavía lo estamos haciendo, por eso es que viene esta palabra. Amén, a su nombre. Gloria. Véngase conmigo, Corintios. Vamos rápido, no se preocupe. No vengo a exhortarle. Amén. Vengo a decirle que Cristo viene pronto. Entonces el tema es permanecer en ellos sin apartarte de la verdad. Permanecer en ellos sin apartarte de la verdad. Somos justificados juntamente ¿por quién? ¿Por quién? Por Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, ser justificados juntamente, al morir nosotros a la vieja manera vida que teníamos de vivir, entonces nosotros dejamos todo aquello, lo malo que antes hacíamos, ¿sí o no? Al dejar aquello y venimos, aceptamos a Dios, nos bautizamos,
nos creemos nosotros, porque nosotros que nos creemos que somos nuevas criaturas. Pero ¿qué dirá Dios de nosotros? Porque hay gente que se reconcilia, viene a Dios, pero no se ve el fruto. ¿Y qué son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que van a seguir? ¿Cuál es el anhelo que la iglesia debe de tener aún dentro del ministerio? ¿Cuál es el primer fruto que la iglesia tiene que dar, hermano? El primer fruto. Amén. Wow, qué calladitos han venido. ¿Será que? Bueno, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cuál es el primer fruto? Entonces, vea, es que ustedes lo saben, yo quería que ustedes lo dijeran. Para que así no me cuente a mí, sino a usted. Gloria a Dios. Conocemos la palabra. Teniendo la palabra, al arrepentirnos, es que somos nuevas criaturas. Al ser nueva criatura, viene esto anhelado que la iglesia anhela, que son los dones. ¿Cuántos están deseando dones o cuántos ya poseen un don? Y de esto se nos habla el jueves y habla bien bonito, como cuando que por esto no nos vayamos a ensanchar a querer ser más de los demás. Y oiga bien el 12:1, no quiero, hermanos, miren, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oiga bien, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevado como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie pues puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Oiga bien, habla de la pasada, la misma vida vieja que vivíamos, el viejo hombre, como los gentiles en ese tiempo. Habla que los gentiles ellos lo desechaban, y como hoy está una diferencia entre la iglesia y el mundo, que nosotros somos llamados a predicarles para que el mundo se pierda, ¿verdad, hermanos? A predicarles para que el mundo venga a Cristo. Amén. Pero ahí va nuestro testimonio, fíjese usted. Ahí va nuestro testimonio. Que como usted se comporte, la gente va a ver a Jesús también. Porque la Biblia dice que somos hechura, semejanza de Jesús. Entonces, al ser nosotros de buen testimonio, entonces la gente va a ver en la iglesia una iglesia que sí ha nacido y que ha dejado la vieja vida, el viejo hombre, las viejas mañas que ya no están dentro de la iglesia. Entonces el pueblo, cuando el pueblo se mete con Dios, lo primero que viene al arrepentirse es que vienen los dones. Entonces Pablo aquí le está diciendo a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Oiga bien cómo les empieza diciendo. Sabéis que cuando eran gentiles, como quien dice, cuando no eran nada, se os extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos. ¿Cómo usted ha visto un ídolo cargándolo? Usted ve, a él lo lleva para donde la gente quiere. Entonces nosotros hemos sido eso también. Se nos llevaba por donde nosotros queríamos. Entonces, cuando venimos a Cristo, entramos en obtener un entendimiento que nosotros, nuestra manera de vivir tiene que ser diferente, que debemos de cambiar. ¿Quiénes? Nosotros. Porque fulano lo dice, no, porque la Escritura lo dice, que debemos de dejar de vivir como antes vivíamos y vivir para Dios. Aleluya. Alabado Dios. Por tanto, dice, os hago saber, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Vamos al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Oiga, vengo a decirles que Jesús, a través del Padre, el Espíritu Santo, es el mismo, y que este reparte como cada quien Él quiere, no como nosotros queremos. Pero el requisito de la iglesia es que la iglesia debe de anhelarlo. ¿Cuántos anhelamos tener poder, ser llenos del Espíritu Santo? Pero ¿cuántos nos estamos cuidando para ser llenos? Aleluya. Nunca se vaya a confundir con la caricia a la llenura. Porque la caricia es cuando la presencia de Dios cae en todo este
recinto, usted siente la presencia de Dios. Eso no le da ok que usted está bien. Porque tiene que arrepentirse, usted tiene que arrepentirse. Entonces le está hablando, no quiero que ignores esto. Yo quiero que lo tengas tú. Pablo empezó hablando a los corintios. Es necesario que el pueblo anhele el obtener al morir a la vieja manera que teníamos antes. Entonces es que venimos a ser usados por Dios en esto. Maravillas de Dios, que son los dones espirituales y los ministerios que están ahí. Los dones son para la iglesia, aquellos que anhelan, aquellos que se guardan, hermanos. Mire, ¿quiénes pueden obtener después de un convertimiento? Todos, hermanos míos, aquellos hermanos que pensaron que para aquellos no valían nada o en sus casas no valen nada, piensan así. Para Cristo vale mucho, que lo que Dios quiere depositar es del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a la persona cambia y es diferente. Por eso el tema, permanecer en ellos sin apartarte de la verdad. ¿Cuánta gente, hermanos, con dones haciendo todo lo contrario? Pero un día va a ser demandado, hermano, porque los dones son irrevocables. Hay gente que cae de la gracia llevando tan tremendos dones. O la iglesia apartándose de la verdad. Porque cuánta iglesia, hermano, de hoy en día se ha apartado de la verdad. No puede predicarle acerca del pecado y las consecuencias a la iglesia, porque tiene miedo que la iglesia se le vaya. Porque si le predica en contra del pecado, dice, no, hermano, no predique contra el pecado, porque si no la gente se nos va a ir. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a arrepentir nosotros? Aleluya. Entonces esto es para la iglesia y no solo las amistades. Esto es para todos. Porque si nosotros que ya vivimos en este evangelio, que caminamos según como Cristo quiere que caminemos, pero si aún hacemos lo malo, aún teniendo dones, seremos demandados por ellos, que tarde o temprano vamos a tener que dar cuenta, y a su nombre. Gloria. Entonces este es el peligro que la iglesia, y lo que debe saber la iglesia, que corre. Que si se guarda va a obtener el poder de Dios, pero si se descuida, hermanos míos, va a dar cuenta también. Oiga bien el 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga, cuando viene la palabra de sabiduría, viene Dios directamente interviniendo sobre la vida, y usted ve cómo en la iglesia, estando en la iglesia, usted va adquiriendo esa sabiduría. Pero ¿para qué adquirir sabiduría? ¿Para qué adquirir este don? ¿Para ser mejor que los demás? ¿Para tener de menos a los demás? ¿Para andar diciendo en la calle que usted es un gran santulón y siendo un gran mundano? No, hermano, para en verdad que la gente vea a Cristo en usted, que en verdad la gente vea la gracia de Dios en usted, que usted sea cristiano aquí, que usted sea cristiano en su trabajo, afuera en las calles, donde quiera que ande, usted en verdad sea un hijo de Dios. La iglesia del Señor tiene que ser así. Aleluya. El don de ciencia, el don de sabiduría ayuda mucho a la iglesia. Controla directamente la sabiduría para guardar a su pueblo, para cuidar a su pueblo. Lo que Dios directamente interviene al ser humano, imagínense por qué es necesario morir al viejo hombre. Al morir al viejo hombre, este es como un fruto, un pago que Dios nos da, algo que gozamos, estar en su presencia, que usted después de haber hecho lo malo, después de haber sido, tal vez aquí no hay ningún asesino, pero tal vez en tenerlo estoy yendo a alguien de aquellos que hicieron lo malo o hicieron tantas cosas, robaron, pero después de arrepentirse, el Señor no le está diciendo ladrón, el Señor no le está diciendo asesino. Lo que el Señor te está diciendo es que yo voy a hacer para aquellos que no valían nada, voy a hacer tremendas cosas con ustedes, porque el poder de Dios es el que viene sobre los seres humanos, dándonos la oportunidad de vivir una mejor vida en el Señor. Y esta es la oportunidad que Dios nos da. Aunque no lo merezcamos, Jesús
Si usted lee la escritura, murió en la cruz del Calvario. ¿Por quién? ¿Por usted? ¿Por mí? ¿Por la humanidad? ¿Por los que han de venir? Y por los que aún no han nacido y van a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, el Dios de los tiempos, Él midió, Él es la sabiduría, pero quiso dotar a la iglesia con este don, que este don muchos lo han agarrado al contrario. Dicen, hoy conocemos de Dios, pues entonces, mira, para hacer esto y esto, para ver del poder de Dios, nos vamos a ir apartando un poquito. ¿Cuánta iglesia, hermano, sabio en muchas palabras y se han apartado de Dios? Aleluya. El cuidado que usted debe tener al no apartarse de Dios por un don. Porque puedes tener el don y puedes vivir una vida apartada de Dios. A otros, palabra de ciencia. Vea la palabra de ciencia. Cuánta palabra. Y usted ve aquí cuánta palabra. De repente usted está allí y Dios le empieza a hablar directamente lo que usted hizo, lo que usted estaba pensando. Viene el don de ciencia a través del que está predicando. Y viene y le habla su vida y dice, bueno, ¿y quién le contó? ¿Cómo es esto? Ese es el don de sabiduría, que lo que usted está pensando, viene Dios y lo está escudriñando. Empieza a escudriñarlo Dios. La iglesia tiene que entenderlo y anhelar estos dones para estar firme aún en la fe, para estar lleno más de Dios, aún poseer lo que Dios le quiere dar a usted. Entonces vemos cuánta iglesia, en lugar de avanzar, se ha sentado y se ha quedado ahí. Voy, me congrego y nada más. Aleluya. Lo que usted tiene que hacer es ser lleno de Dios. Y para las amistades que están viniendo, aquellos que ya van gustando, váyanse metiendo con Dios, vayan buscando de Dios, escudriñen la palabra. La palabra es la mejor profecía, la que nos habla la verdad. La mejor profecía la tenemos en la palabra. No que Dios nos va a levantar un profeta y hablarte. Yo creo en los profetas, hermano. Yo creo en ese don, hermano. En esta iglesia creemos que Dios de repente te va a ir a hablar ahí al oído a través de ese don de sabiduría, a través del don de ciencia o el don de profecía. Va a llegar Dios a decirte, mira esto. Y usted dice, ¿y esto? Si esto nadie le he contado. Ese es lo bueno de Dios, que donde se mueven los dones, pero hay que saber cuidarnos, hay que saber protegernos en oración para ser mejor cada día. Amén. La iglesia tiene que ser dotada en esto. Aleluya. A otros fe. Usted ha visto la fe. ¿Cómo cuesta este don de fe? ¿Sí o no? ¿Cómo cuesta este don de fe? Y vamos a hablar un poquito, lo vamos a mantener en el don de fe. Que si Dios no lo hizo hoy, ya mañana no tengo fe. Señor, hoy te pedí que me sanaras, hoy te pedí que hicieras un milagro, pero tú no lo hiciste, Señor. ¿Por qué no lo hiciste? Señor, me dijiste que la iglesia se va a llenar y como no se ha llenado, Señor, yo me voy a esperar un poquito, yo voy a dejar meter otras cositas. Mire, muchos ministros se han apartado de esto y muchos por la fe que a veces decimos tener, pero seremos probados para ver si el don de fe está en nosotros. Porque la medida de fe que Dios dio al mundo es toda una medida que todos adquirimos sin ser hijos de Dios. ¿Usted tiene fe? ¿Sí o no? ¿Usted tiene fe? Sin antes venir a Cristo, ¿usted no tenía fe? Tú. Yo sé que va a pasar algo bueno. Otros dicen suerte y eso es suerte. No. Con nosotros no trabaja eso. Trabaja Jesús a través de la fe. Pero Dios la dio no a la iglesia, la medida de fe, sino al mundo entero, para que nosotros viniéramos a quién, a Jesús, sin verlo, hermano. ¿Por qué lo aceptamos? Porque los hijos vino, pero los hijos no le recibieron. Pero usted, sin verlo, aceptó a Cristo. Al aceptar a Cristo, empieza a obedecer a quién, a Jesús. No necesita verlo, porque si no, fuéramos llevados como se llevaba ¿qué? A los ídolos, dice. Mira, un ídolo, hermano, ¿qué es lo que hacen? Se lo ponen al lomo y lo llevan. ¿Para dónde te llevan? Él no puede ni preguntar para dónde lo llevan, hermano. Miren qué tristeza. Imagínense que usted, hermano, los que me están viendo en internet, imagínense, hermanito, hermanita, alguien que esté conectado, que lo lleven cargando y no ni le pregunten para dónde lo llevan, porque no tiene la boca portenera, pero no puede hablar. Tiene ojos, pero no ve ni para dónde lo llevan. Oídos tiene, pero no oye.
Así éramos nosotros, hermano. Imagínense, hermano, así éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Imagínense estando en la iglesia haciendo lo mismo, hermano. Se puso buena la cosa. Aleluya. Amén. Entonces la fe, cuando Dios nos da la palabra, Dios nos habla directamente a nosotros. Él dice que va a hacer algo en nosotros, como muchos sueños, palabras. Usted la tiene allí y usted tiene que estar peleando por eso. Amén. Entonces cuando tiene el sueño, tiene la palabra, usted brinca, salta y crea la palabra. Y aquí vamos, miren, nosotros los que administramos y hasta ministros afuera, iglesia, que reciben una palabra, hermano, y que se alegran tanto, wow, vamos a crecer. Y mira cómo se brincan. Aleluya. Se alegran tanto, pero cuando lo ven el resultado en un mes, 2 meses, miren qué poquito, ya están queriendo descuidar. Vamos a dejar meter una tonterita a esto, vamos a dejar meter este juego extraño para que la gente venga y les guste. No, hermano, a Dios no hay que ayudar en nada, no se le puede dar en nada. El Señor lo único que dijo que era necesario, que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para ver a la presencia de Dios. ¿Cuándo va a venir el tiempo de refrigerio? Cuando le hagamos las cosas bien. Entonces el don de fe es el que más cuesta. Oigan bien, el don de fe es el que más cuesta. Primero, porque a veces no se da lo que nosotros queremos y lo queremos. Entonces aquí flaqueamos todo. La mayoría falla en esto. Amén. Porque Dios no lo hizo, pues ya ni ganas tengo de colgarme. Mire pues, ¿cómo es la gente? Yo soy el que le profetizo esto y esto no quiere nada con Dios. Entonces ya no sigo haciendo. Mire qué tremendo la fe. Aleluya. La fe es así. Es que yo quería esto. Yo quería esto. Pero Dios no me lo dio. ¿Han oído cristianos así? Aleluya. ¿Usted cree que están adentro en la iglesia? Amén. Amén, hermano. No tenga miedo de decirle amén. No le estoy exhortando. El don de fe es que tiene que medirse que Dios lo va a hacer o no lo haga. Su fe tiene que permanecer en Dios. Cuando viene la dificultad, cuando viene el problema o la enfermedad te visite, usted tiene que estar seguro que usted va para el cielo y que va, si muere va muy bien para Cristo. Pero ¿por qué será que en esto la gente? Por eso ya no tengo fe. Por eso ni me quiero congregar. Es que mire, yo iba a la iglesia y empezó esto y yo no aguanto. Es que me pasó esto, me pasa esto. ¿Y cómo es que dice que tienes el don de fe? Seremos probados con este don. Y este es uno de los que más cuesta. Porque cuántos cristianos, como dijo el hermano, ¿verdad? Que el hermano dice, no, que cuando uno agarra este volado, el micrófono uno no lo quiere soltar, en gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Y se acuerdan cuando predicamos un buen tiempo, estuvimos predicando acerca de este volado. Cuando tenés internet, este volado es el micrófono. Amén. Que hay muchos cristianos de micrófono. Que si le das el micrófono, ese es un evangelista, un predicador grande y todo. Sin micrófono no mueve nada. Aleluya. Sin micrófono está caído el cristiano. Aleluya. Entonces hay cristianos de micrófono también. Entonces viene el problema, como no tiene micrófono, se le fue la fe también. Entonces, ¿qué es lo que tenía? ¿La unción de micrófono? ¿O el don de fe? Entonces cuando venga la dificultad o el enemigo toque tu cuerpo, hermano, ¿podés adorarle? ¿Podés glorificarlo a Él? Hemos aprendido que hay que servirle a Él, que Él es el que nos da la fuerza, que Él es el que nos da la fortaleza. Para las amistades que están pidiendo algo y no se les ha dado, la dificultad llegó a su casa, no se preocupen. La dificultad siempre va a tocar nuestras puertas. Siempre el enemigo va a querer detenerte para ver cómo estás de fe también. El Señor lo va a permitir. Porque hay gente aquí en medio nuestro que dice que tiene fe porque tiene buen trabajo, porque tiene buen carro y está bien, tiene buena comida, por eso tienen fe. Pero en medio se les aparta una cosa de esta, se les fue la fe al cristiano. El cristiano empieza a llorar, el cristiano empieza a afligirse. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está ese don? Aleluya. ¿Lo entendió?
Dios es el que nos da la fortaleza, yo lo creo. Aleluya. Amén. Entonces estamos viendo estos puntos que la iglesia posee los dones, pero se le olvida la fe. Que la fe que nos ayuda a mantenernos firmes, hermano. Porque una persona sin fe es triste. Es como cuando el viento, hermano, sopla para un lado, va el cristiano para allá. Sopla para acá y viene el cristiano. Así hay muchos cristianos de un día. No, pues hoy hay dinero, hoy hay esto, hoy tengo para pagar la renta a gusto y a tiempo. Voy a brincar y voy a saltar que soy un hijo de Dios. Medio falteto. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Aquí recobra fuerza usted. Wow, ¿cómo recobra fuerza uno aquí? ¿Ah? Aquí recobra fuerza uno como ustedes. No se preocupen. Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos da la fortaleza. Es a través de esa fe. Pero siempre tenemos que estar en claro cuándo nos vamos a asegurar que el don permanece en nosotros. Es cuando pase lo que pase, usted permanece firme. Señor, me faltó un trabajo, algo mejor viene. Usted permanece. Sí. No me vino mi milagro, pero sigo creyéndolo. Pero imagínese usted ya no llorando. ¿Por qué falta la fe cuando nuestro cuerpo también es tocado? Y no tiene que faltar. ¿Ah? ¿Por qué? Cuando nos enfermamos nos preocupamos más de lo que debemos preocuparnos. Aleluya. ¿Y si el mismo don? La promesa es que el mismo Dios que te levantó la primera vez te vuelve a levantar. Pero tiene que estar seguro que Dios lo va a hacer. El problema es pensar que está la fe y usted no la tenga. Entonces usted está creyendo, pero no está seguro en eso. Entonces, en delante de la gente usted se puede comportar como un buen cristiano y que está fuerte, y a solas está caído usted. Entonces, está fingiendo a que tiene algo que no lo tiene. Y el fingir es el peor error de un cristiano. Oiga bien. Es el peor error. Podemos ver que si la palabra, mira el conocimiento, aquí, la mayoría, yo sé que hasta las amistades ya conocen de Dios. Aleluya. Ya conocemos de Dios. Ya sabemos, si nos hemos descarriado, por algo nos descarriamos. ¿Verdad que sí? Pero vean que se acuerdan que hay un Dios. Y eso es lo importante, siempre. Pero vea, cuando toca nuestra vida, cuando toca nuestro ser, que no salió como nosotros queríamos, ahí nosotros nos volvimos bien débiles. Y es cuando más fuerte tenemos que estar. Puede estar débil nuestro cuerpo, pero el espíritu tiene que estar fuerte en el Señor. Puesta la fe en Jesús, hermano, el actor que ha dado la vida en Jesús. Esto es lo que Pablo venía y se habló con los romanos, y lo he traído aquí porque fuimos justificados directamente por Jesús. Pero a veces se nos olvida que ya fuimos justificados y empezamos a fallar. Es que no sucedió como yo quería, pues voy a hacer lo malo para ver si Dios lo hace, y ese es el peligro. Amén. Entonces, ¿dónde fe es? No lo que tú digas, sino como tú confrontas el problema cuando se presenta. ¿Estás creyendo? ¿Cómo tú te comportas cuando viene el problema, cuando viene la dificultad? Entonces, el don de fe es para mantenerte firme. Permanece en ello sin apartarte de la verdad. Aleluya. Amén. Amén. Permanecer en ello. Que ya tenemos este don. ¡Wow! La fe. Gracias a Dios. Permanece en él sin apartarte de la verdad. Aleluya. Permanezca en ello sin apartarse de la verdad. El peligro es que por los dones te apartes de la verdad. Los primeros puntos para apartarte de la verdad: que venga la vanidad a ti, que te creas más, como decía el hermano, ¿verdad? Que ya ni el pastor le puede decir nada. Pero qué bueno que estos muchachos, yo sé que los amonestamos y todo, ya están contentos ustedes. Y que por rato no muy contentos, pero aquí está usted obedeciendo a Dios. Usted obedece a Dios. Amén.
dice, así como vamos creciendo, van a pasar muchas dificultades porque muchas cosas se van formando en nosotros. Se va formando ese carácter de ser un buen cristiano. Si veníamos un poco allí, ¿verdad?, desordenadito, nos vamos ordenando para ser mejores cada día. Entonces, si ya poseemos el don de fe, es necesario ser probado. Si usted dice que lo tiene, vas a ser probado. Tal vez Dios va a permitir tocar aquello que tú no quieres que te toque. O no has querido entregar aquello que te gusta hacer escondida. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, ¿cuándo vas a obtener los dones? Si todavía haces lo malo. ¿Amén? Por el mismo espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. El don de sanidad. ¿Cuándo viene el don de sanidad? Ahí se adquiere y se debe de tener el don de fe. Usted tiene que tener la fe. Y el don de sanidad es que cuando usted ore, el enfermo se sane. Pero como les decía un día de esto, que nosotros podemos echarle ganas con esto, y usted no va a salir, se toma el botiquín completo. Entonces, ¿cuándo va a ser sano por Dios? Amén. Y a su nombre. ¿Verdad? Sí, si falta la fe, está bien, nosotros no le vamos a obligar, pero que es necesario siempre primero lo de Dios. Amén. La sanidad es que si usted lo creyó, Dios lo puede hacer ahora o lo va haciendo despacio como Él quiere. Este es el Dios, pero que tu fe no te falte para ser sano. La enfermedad que sea, el problema que sea, va a ser disipado a través de la fe en la palabra de Dios. Amén. Permanece en ellos sin apartarte de la verdad. Permanezcamos en ellos. A otros el hacer milagros, a otros profecía, pero vamos a hablar del milagro. ¿Cuántos hermanos nos alegramos cuando ponemos la mano o testifican que Dios hizo el milagro? ¿Cuántos se alegran? ¿Esto es beneficio para el que lo puso la mano o para la iglesia? Para la iglesia. Entonces no nos alegremos nosotros que lo hizo Jesús. Cuando Dios hace un milagro, es Él que se glorifica en las personas, que solo te está utilizando a ti porque tú posees el don, nada más. Entonces no te creas más. Entonces, el don de hacer milagros es bien hermoso. Mire, esa opción de predicar también. El don de hacer milagros es hermoso. Porque cuando se ve a alguien enfermo y tú oras y de repente dices, mire, ya se me fue el dolor de cabeza, nos sentimos contentos, ¿sí o no? Gracias a Dios lo hiciste tú. Aleluya. O cuánta gente ha entrado enferma y ha sido sanada. Y lo que Dios quiere hacer es la sanidad a través del milagro. Y los milagros ya son más tremendos, porque ya alguien que posea el don. Y en esto la iglesia, Dios le ha hablado que ya está. Pero ¿cuántos estamos durmiendo en nuestros lares? Porque fíjense que la iglesia, y vamos a hablar de la iglesia, ¿por qué será que la iglesia cuando todo está bien no se preocupa por otras cosas más que en estar bien? Aleluya. Cuando la iglesia todo está mejor, ora menos. Cuando la iglesia le está yendo mejor, deja de ayunar. Ya no llora por lo que estaba llorando, ¿sí o no, hermano? Lo primero que ya no llora por lo que estaba llorando. Se vino el gozo ya en usted. Ya no llora por el problema que estaba pasando. Entonces ya no ayunas por aquello, pero puedes ayunar para que venga el don sobre tu vida y adquirir nueva fuerza. Esto es lo que la iglesia no hace. Y es poca la que lo hace, ¿sí o no? Entonces en esto es donde la iglesia se confía. Obtiene el milagro que deseaba y dice, con esto me conformo, hoy estoy bien, Señor. Entonces Dios, voy a dormir más. Tal vez oraba unas 2 horas más. Y hoy, ¿por qué voy a orar si a Dios me hizo el milagro? Cuando las pudiera dar a orar, ya la acción de gracia, para recibir ya un fluir de milagro. Y por el que la iglesia no avanza, recibe un milagro, se termina el milagro que tiene y quiere todavía pelar la cáscara y la cáscara no tiene nada. Imagínese usted un mango con un milagro, agarró así. Un mango sabroso, ¿quién no le va a gustar un mango? Entonces, madurito, hermano, rico. Viene, lo pela y se come el mango.
Oiga bien, Aleluya. usted alza la cáscara. Se terminó el mango. Usted está contento que está comiendo mango. Lo está saboreando. Así es cuando la iglesia quiere el milagro. Está tan contento, está tan feliz que se le olvida el problema, lo demás. Así es, saboreando el mango. Aleluya. Disfrutando su milagro. Disfrutando el milagro que quería. El peligro es que de repente vino el enemigo, nuevamente tocó tu casa, que lo estabas esperando. ¿Quién va a esperar que le hagan un daño? ¿Quiénes quieran? Nadie. Entonces vuelve a algo y cuando viene, usted quiere volver a ir a agarrar las cascaritas ya no le pueden dar el mango. Aleluya. Las cascaritas esas ya no te pueden dar el mismo mango, el mismo sabor. Entonces cuando viene el problema, ya no ayunaste, ya no oraste, ya no tienes el mismo sabor tú. Amén. Porque ya estás como una cascarita. Es fácil para caer un cristiano así. Aleluya. Entonces, volver nuevamente al mismo sacrificio en lugar de fluir, porque nos acomodamos como un mango. Amén. Estabas esperando, Señor, este mes quiero que me ayudes a pagar la renta. Lo que quiero es que me ayudes a pagar la renta. Señor, pero estoy ayunando, estoy orando, está bien. Señor, yo quiero mi milagro. Dios te da para la renta, ¿y por qué sabes que el otro mes estás igual? Porque tu fe no te alcanza para más, hermano. Amén. Entonces el don, si tuviera en ti, fluyeras en él. Que cuando venga el otro mes ya tuvieras la otra, porque estás fluyendo, le estás creyendo que Dios, el mismo Dios que te dio el primer mes, te va al segundo, te va al tercero, te va al cuarto y vas a seguir. El problema es que te comes la bendición y te olvidas de Dios. Aleluya. De repente viene aquel que siempre anda dañando a la gente y usted no tiene la misma fuerza o no tiene el mismo sabor. ¿Por qué lo estoy comparando con un mango? Porque ¿quién? ¿Va que son poquitos los que comen las cáscaras del mango? ¿Ah? Bueno, en nuestros países son bien ricos los mangos. Aquí no, las cáscaras que feas son. Yo me las comí allá. Tan sabrosa. Nadie comió alguna cascarita de un mango pique, esté bien madurito y que lo mordió. Más eran los inditos que son ricos. Cuando pega la mordida se va hasta la cascarita bien rica. Usted saborea la cáscara porque está rico el mango. Aquí no, aquí está feo eso. Todo cascarudo, ¿se ha fijado? Porque no es igual a lo de nosotros. Amén. Entonces hay mucha iglesia que ¿por qué no puede fluir? ¿Por qué se come collón quebrado? Le dicen collón comido. Dios le da un milagro y el siguiente vez ya está llorando por el otro. Cuando la iglesia posee el don, tiene que aprender a fluir, y eso es lo que la iglesia no hace. Entonces tiene que aprender a fluir. Que si recibió esa bendición, recibió ese milagro, que usted está apto para recibir más, pero usted no quiere recibir más. ¿Cuántos me dicen que sí quieren recibir más? ¿Cuántos me dicen que no? Entonces, ¿por qué cada mes es lo mismo? Es porque nos hace falta la fe. Si la medida de fe que está en nosotros, pidamos que Dios nos dé más fe, que aumente la fe, para cuando el milagro venga, se multiplique en nuestra vida, y que no vas a recibir un milagro, sino que se te va a multiplicar. La bendición va a estar en tu vida, en tu casa, en tu familia. Viene la multiplicación. ¿Cómo viene? A través del milagro. Pero recibo uno. Y eso lo hacemos todos. No me va a decir que no, esta es una enseñanza. Aleluya. Eso lo hacemos todo. Porque, wow, Señor, gracias porque me diste este milagro. Mañana, Señor, yo te había dicho que había una pena, lo recibí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, ya no. Si ya me lo dio Dios. ¿Sí o no? ¿No está hablando Dios o no? Aleluya. La iglesia pierde el sabor. ¿Quién sabe si al llegar al siguiente día ibas a hacer la multiplicación de tu milagro? Ibas a ser sana en su totalidad, pero tú te quedas durmiendo. Aleluya. Es mejor dormir. Se puso bueno, ¿verdad que sí? Entonces el fluir, el recibir un milagro. ¿Por qué Dios te da un milagro? Porque quiere multiplicarse en tu vida, hombre. Pero ¿por qué no nos multiplicamos? Es porque nosotros nos acomodamos. Entonces, por eso los milagros en muchos lugares ha bajado, y es eso.
O lo primero que optamos, no permanecer en ella. No permanecer en la verdad. Hay mucha iglesia de aquí del área, hermano, no han permanecido en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque quieren ver los milagros, pero la gente dice, viva como quiera, haga lo que quiera. El peligro es que los milagros no salvan a nadie. Aleluya. 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 Los milagros no salvan a nadie. Amén. Entonces la iglesia debe entender que para ser salvo y para que un milagro, para fluir en ello, pero que también debemos de adquirir la sanidad y la salvación, que es importante. Podemos ser salvos, podemos obtener un milagro, pero eso nos da derecho a ser salvos. Dígame usted. Dígame usted. Entonces está a otros hacer milagros, a otros profecía. Viene la profecía. ¿Por qué mucha iglesia le gusta, pero la profecía de mercancía, hermano? La profecía, ese don de profecía. ¿Cuántos profetas mentirosos han salido, hermano? Y usted lo va a ver. Anda mejor usted vestidito que ellos. Entonces los profetas de antes primero tenían que estar en un ambiente adecuado, apartado. Los profetas del Antiguo Testamento, hermano. Un profeta del Antiguo Testamento era un profeta de Dios, hermano. Que si usted iba donde él, hermano, te tenía la palabra de Dios. Aleluya. Pero primero decía, viene, no, es que me viene un apóstol. Tal día me venía a visitar un apóstol y ese apóstol me va a traer un buen cheque. Aleluya. Entonces le voy a profetizar algo bueno. Y empieza a profetizar de su corazón. Aleluya. La palabra profética hay que tener mucho cuidado. La iglesia es para la iglesia. Pero hay que tener mucho cuidado, que te puede hablar algo que tú no lo estás haciendo. Pero tú lo estás haciendo y alguien que no te conoce te habló. Wow, este Dios. Y esto es lo bonito del profeta. El profeta que te corrige. El profeta que te habla la verdad y te dice, mira, es necesario arrepentirte, el profeta de Dios. Pero el profeta que te dice, vas a recibir bendición, vive como quieres, anda como quieres, es un profeta mentiroso. Yo le llamo el profeta del mercado. Alabado sea Dios. El profeta del mercado. ¿Por qué le llamo el profeta del mercado yo? Porque si usted va al mercado a comprar, ¿quién no le dice amor? Amor, va a querer esto. Y vea que no es su amor, no es nuestro amor, ¿sí o no? ¿Ah? No le agarraba hasta la mano así. Venga, amor, venga, venga, ¿sí o no? Y uno, bueno, ¿y esto qué pasó? Venga, mi amor, ¿qué va a querer? Así es el profeta mentiroso. Aleluya. El profeta mentiroso, ay, mire. Y vende la palabra. Amén. ¿Usted cree que un profeta mentiroso de eso va a venir a una iglesia pequeña? No viene. Primero pide 300 o 400 miembros para comer bien, muchacho. El profeta de Dios, el profeta verdadero de Dios, si Dios dice, ve a la casa de Hermes y dile a Hermes esto y esto y esto y dé el mensaje, el profeta de Dios va a ir y va a dar el mensaje. Y en que aquel no le dé un vaso de agua, va y da el mensaje. Esto del mercado, hermano, son las iglesias grandes que ganan. Porque son profetas falsos. Profeta que profetiza a la iglesia que está bien ganando el pecado, es un profeta falso. Entonces, el don de profecía, el que es profeta, mira, aquí Dios está usando a este muchacho. Yo sí, hasta los gallos, cuídate, guárdate. Esto yo no lo deseo, le digo yo, porque el profeta que ya empezó usando Dios y después quiere venderse, se va a hartar petróleo en el infierno, hermano. Sí, hermano. Porque no puede vender la palabra o hablar falsamente. Imagine un profeta de Dios. ¿Va a venir a mentirte? Ese profeta no es de Dios. Entonces, la profecía no hay que desecharla. La iglesia, la verdadera profecía, le tiene miedo. ¿Ah? ¿Usted cree que no chequean en el internet qué profeta van a llevar a estos mentirosos? Chequean al más cotizado. ¿Es del mercado central o del mercado de Jiquilico, de Usulután o de allá de San Marcos? Donde sea ustedes. Los cotizan, hermano. ¿Ah? Como en los países de nosotros, ¿a qué mercado le gustaba ir más? Si le decían a la tiendona que había un buen lugar donde tenían de todo. Mercado central de todo, ya de Jiquilico llegaba allá con nosotros, los que íbamos allá. Con poquitas cosas, así hay profetas también. Entonces el profeta, la profecía, el don de profecía en esto, hay que cuidarnos. Los soñadores,
los profetas, lo primero que tienen que hacer es empezar a ordenar su casa. Aleluya. El profeta de Dios tiene que saber que Dios está hablando y que si Dios le dice, pueblo, es necesario que se arrepienta, el profeta va a hablar, hermano. ¿Va que sí? ¿Está entendiendo, no? Pero ¿sabe qué es lo que hacen? Mira cómo tengo el pueblo. No me le vas a dar duro al pueblo. Cuídamelo. Tengo tantos años ya, estarlo cuidando. No me le vas a dejar venir a mochar. Y viene el profeta mentiroso. ¿De cuándo estamos hablando, pues? No te preocupes, tenés buena bendición aquí. Empieza a profetizarle al pueblo que viene bendición, vive como quieres, anda como quieres, y hacen los grandes desorden dentro de donde deben de adorar a Dios. Meten los fuegos extraños a través de un profeta mentiroso. ¿De dónde salieron? De nosotros. Amén. Entonces este don hay que saberlo cuidar dentro de la iglesia. ¿Está entendiéndolo? Porque el que Dios usa debe de guardarse, debe de cuidarse para el Señor. Primero tiene que estar orando cuando da la palabra a que suceda, porque el pueblo está rápido en que él ande fallando. El pueblo quiere ver el cumplimiento. ¿Está entendiéndolo? Amén. El profeta, Dios siempre ha querido usar al profeta en la iglesia. La Biblia dice que un pueblo sin profecía se desenfrena, hermano. Y entonces, explíqueme usted, ¿y estos pueblos desenfrenados con tantos profetas, no será lo contrario que están haciendo? Es lo contrario a la palabra. Pero este es el tiempo donde debemos de cuidarlo. Por eso vamos a rechazar al profeta y que no se hable nadie, que se levante en profecía. No, hermano, no hay que tenerle miedo a Dios. Dios siempre quiere hablar con su pueblo, con su vida, con usted. Si Dios le viene hablando es porque Dios quiere cuidarlo. Amén. ¿Cómo vamos a discernir si es profeta de Dios o no es de Dios? Discernimiento de espíritu. La iglesia tiene que saber discernir. Pero mira, hermano, hoy con tanto no necesita discernimiento. Lo que pasan es que son cegados. Pero usted y yo debe de cuidar, debe de pedir el don discernimiento. Que ese don discernimiento, que cuando sueña, hermano, venga y discierne el sueño, gócese con el sueño. ¿Es para este tiempo? ¿O es para otro día? ¿O es para fulano? ¿O es para mengano? Siempre pregúntele a Dios. No le estoy diciendo a los soñadores que no sueñen. Sigan soñando. José siguió soñando hasta ver el cumplimiento de su sueño. Hay que pelear por los sueños. Hay que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y a su nombre. Gloria. No se van a poner enojaditos los soñadores. Porque se necesita el don de discernimiento. Si usted soñó, fíjese que a veces Dios va a dar un sueño, se lo va a dar. Que es fulano, tal vez es para fulano. ¿Cómo lo va a discernir? Viniendo a Dios. ¿Sí o no? Viniendo a Dios, Dios te va. Dios te da el sueño. Porque hay gente que a mí me cuenta, mire, pero no sé cómo será. Me dan todo el sueño. Y al mismo tiempo me han cerrado. Pero yo no sé lo que Dios quiere decir con eso. Si tú no sabes con el sueño, es porque no lo sabes discernir. Entonces, al no saberlo discernir, tú tienes que pedírselo a Dios. Este discernimiento no se lo pidas a nadie más que a Dios. La iglesia tiene que saberlo. Que cuando es de Dios o no es de Dios lo que te está viviendo. Porque al soñador también el enemigo puede combatirlo a quererlo perturbar, a querer dañar su espíritu, y el espíritu hay que cuidarlo. Amén. El discernimiento ayuda para que la iglesia crezca, que la iglesia pueda obtener y pueda decir, esto me agrada, pero no es bueno. Esto es de Dios, pero esto está duro. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros decimos, el que Señor, es que mira, o los amistades que están aquí, es que empezar a ir a la iglesia, ya no voy a poder ir a dar mi bailadita? ¿De dónde venimos todos? Ya no voy a poder ir a dar una vueltecita en los varones, escondiditas allá. Ya no voy a poder echarle un taco de ojo en que vaya la esposa aquí a la par y yo querer por la otra. Ya no. ¿Puede entenderlo?
Aleluya. O sea, esto es lo lindo de la palabra, que la palabra es la que te confronta y en ti está. Él si decide dejar esto no lo hago, esto no. Y el discernimiento en la iglesia cuando vienen espíritus inmundos a querer engañar que son profetas de Dios, usted mismo discierne, pastor, eso no es de Dios. Pastor, ten cuidado. Y si nosotros de burros, de pastores, solo porque nos agrada, son amigos, seguimos haciendo lo que los demás quieren, nosotros fallamos. Entonces el discernimiento no es solo para los pastores, es para la iglesia. Y este es el cuidado que la iglesia debe de tener. Si no, hermano, se van los ojos de cualquiera. Porque hay gente que con dones y haciendo todo lo malo, ¿sí o no? Así es. Con buenos dones y haciendo lo malo. No los ha visto. Y usted se admira y dice, y es de cristiano, ¿va que sí? Entonces es porque no ha madurado su vida espiritual. Amén. Discernimiento de espíritu es para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Puede venir el profeta que sea, el hombre que sea, que mira que así dice Jehová, tú lo puedes confrontar. Tú puedes probar los espíritus. Todo espíritu que confiese que Jesús no es de Dios. Lo puedes ver a los ojos, lo puedes reprender después para ver si se arrepiente. No le tengas miedo. Una vez un profeta llegó a mi casa. Me dijo, mira que dice Dios que vas a ser bendecido, que no sé qué, que allá, y que la bendición que tienes. Mira, espérate. Abrí la nevera, hermano, le puse comida y comió. Necesitaba comer el profeta era. Necesitaba comer el muchacho, le dimos comida y todo. A los 3 días íbamos pasando por un cielo y nieve y ¿saben qué? Con un cigarro escondido. El que me había dicho que Dios me bendecía y todo eso, fumando. Y le digo yo, necesitas arrepentirte. No le vas a decir al pastor, ya la regaste, te vi, le voy a decir, yo no te voy a cubrir. ¿Sabe por qué? A veces hay cosas que hay que discernirlas, pero hay cosas que se ven que no las puede cubrir. Entonces, el discernimiento es que usted no ande preguntando, ¿y no sabe qué hizo Henry? ¿Y no sabe qué hizo la hermana? Eso no es discernimiento. Discernimiento es que usted sienta que a través del don vaya discerniendo, esto no es de Dios. Esto está raro. Lo que estamos haciendo no está bien. Que necesitamos arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Pero esto no le gusta a mucha iglesia. Aleluya. Arrepentirse. Cuando Dios llama a que hay que arrepentirnos, hermano, para que ese don no se retire el poder de Dios. Porque el poder de Dios es que se retira. Entonces mucha gente nos dice, aquí está Dios. Y Dios ni está con ellos. Porque lo que se mueve son juegos extraños. Pero el don de discernimiento es para que nosotros discernamos a través de la palabra qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Diversos géneros de lengua. Oiga bien, esto, el hablar en lengua, imagínense que toda la iglesia nosotros lo pongamos a hablar en lengua y la mitad de qué van a hacer. Y si hay algunos que no saben qué es eso, bueno, ¿y esto qué les pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Entonces, el don de lengua es, ¿verdad? El hablar directamente con Dios. Esto es hermoso. Esto es precioso cuando usted está solo, está orando, de repente se vino una iglesia en alabanza, a usted también, pero tiene que estar en un ambiente espiritual, ¿verdad? No es que voy a orar en tanto, voy a anotar 100 líneas de lengua me han dejado y tengo que orar en eso. No, hermano, esto no es así. El don de lengua, el que lo posee, el que tiene el don de lengua, tal vez está adorando, tal vez a solas o en la iglesia, viene ese don y empieza a hablar, está hablando su espíritu directamente con Dios. Y cuando pasa en la iglesia es porque tal vez en lengua ni usted solo está, a veces ni sabe lo que está entregándole a Dios. A veces lo que está diciendo, Señor, ya no aguanto, te estoy entregando esto. Y empezó las lenguas por directamente. Dios quiso glorificarse en eso. Y empezó Dios a estárselo recibiendo. Y hasta ese el don fluye. Pero imagínense que está hablando en lengua y después sale hablando otras cosas. Hay que tener cuidado. O no, pero es que él habló en lenguas y voy a repetir lo de él, caballo de él. Eso no es don de lengua. Eso es imitación. Aleluya. Entonces, ¿y quién es el que imita? El enemigo. Entonces puede venir un espíritu, así como el de profecía, hermanos, en sueño. Puede venir un espíritu de adivinación. Porque dicen, no, si yo lo hago, lo puedo usar a mí también. Y los soñadores en esto tienen que cuidarse. Porque el espíritu de adivinación se mueve en sueño y en profecía. Bastante.
Se mueve bastante, hermanos. Y el espíritu de adivinación, usted se ha fijado en las iglesias donde quiera, acierta mucho. Porque se mueve a través del mismo Satanás. Ese es un demonio tremendo que se mete para engañar a pastores, hermanos. Gente docta, hermano, bien estudiosas. Gente con buen estudio, con buena palabra. Empieza el enemigo a llevarlos por otro rumbo. O sea, de esto no crea que solo usted y yo nos podemos desviar. De esto se puede desviar a través de la palabra de mentira que los profetas traen a adivinación. Ministros grandes he visto cómo se desvían. Que sus pueblos han estado bien sanitos, hermano. Que su vestimenta, todo, hermano, bien bonito. Y de repente llegó, porque un líder más grande que ellos les dice: hay que cambiar esto. Ya no te metas en esto, dejemos pasar todo. Y empiezan hombres de Dios a decir: amén, amén, amén. Ya no voy a molestar a la hermanita porque se me va. Ya no le voy a decir nada a ella porque también se me va. Más si son las que diezman. Ah, no, hay que cuidarles ese diezmo que traen. Empiezan a cuidar el diezmo y no las almas de las personas. Aleluya. El espíritu de adivinación viene a dañar la iglesia, que es lo que hay que cuidar. ¿Por qué enseñarles esto? Porque a mí, yo no me preocupo. Que si usted quiere hacerlo o no quiere hacerlo, usted pierde su bendición. Porque hay mucha gente aquí que no orienta. Pero véanlo cómo andan. Nunca se levantan. Allá andan caídas. Hoy están bien bonitas. Después andan más caídas que a ver qué. Y están en la iglesia. Con 5 años, 6 años aquí en esta iglesia. Y se les ha explicado duro de esto. Pero a eso a nosotros no nos interesa. Todos trabajamos, usted ve. Y eso es lo importante. Hasta que por eso quizá a nosotros no nos da miedo hablar del pecado y las consecuencias. Y que si usted está mal, tiene que arrepentirse. Hermano, pero si yo soy el que le digo, está bien, si quiere por eso se puede ir, no hay problema, pero se le enseña que el discernimiento es para eso. Si no viene el espíritu de adivinación, nos engancha y todo está arruinado. Amén. ¿Dónde empieza a arruinarse? Cuando usted ve una iglesia desordenada y dañadita, no piensa que es la iglesia, es el pastor que se volvió aguacate. Sí, hermanos. Cuando el pastor empezó a aflojar, la iglesia empieza. Y es fácil que un hermanito caiga. Mire, ellos fácil atacan a la iglesia. Que estos hermanos, que por qué andan haciendo lo malo, pues dejó la cabeza. Sin el altar ya está el pecado. Es fácil que el pecado llegue a los demás. Aleluya. Entonces el cuidado que hemos de tener, y es el don de discernimiento. Amén. Debe de cuidar los soñadores, porque el espíritu de adivinación allá anda, hermano. ¿A cuánto no le han dicho cosas? Y usted dice, imagínese que a usted hermanita, que está en la iglesia ya, que tiene hasta privilegio, pero anda haciendo lo malito, y que tal vez es la persona que Dios siempre, por usted está corrigiendo Dios siempre, y que le digan que es la más obediente, no lo recibe, hermana. Primero ya lo conocen los líderes, ya lo conoce el pastor, que usted no es la más obediente en esta iglesia. Y si un demonio te viene a decir que eres la más obediente, reprende eso, hermano. Tú no eres obediente. Que quieres cambiar un día, si lo vas a cambiar. Que quieres hacer la diferencia, lo vas a hacer. Es necesario, si no te va a venir a engañar un espíritu de adivinación. Mire, ellos no me quieren, ellos son los que no me quieren. Mire, allá afuera me dijeron que soy una gran cristiana, haciendo lo malo, no lo eres. Amén. Por eso es el discernimiento de espíritu. Si no, viene ese espíritu de adivinación y se mete y es peligroso. Amén. Ya vamos terminando. A otros, interpretación de lengua. Esto es bonito. Mire, qué bonito que alguien hable en lengua y otro las interprete. Y esto Pablo lo enseñaba. Si va a hablar en lengua, que haya uno que interprete, ¿sí o no? Porque es ordenado, ¿verdad? Si usted puede hablar, pero imagínese, hermano, todos nosotros hablando en lengua y los amigos aquí van a decir, bueno, ¿y estos se volvieron locos o qué? ¿Verdad que sí? ¿Qué les pasó a esto? ¿Por qué no me hablan en mi propio idioma? Para entenderles yo que lo que están diciendo es necesario de que la gente entienda que se le está predicando y que es el que le está enseñando, que lo puede entender. Amén. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Oiga bien, como él quiere. Esto lo hace así el Señor. Y esta enseñanza es para usted, para la iglesia, para la amistad. Dios quiere que seamos llenos de su poder. ¿Qué decía Romanos 6? Que pues diremos, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? La misma palabra, en ninguna manera. Entonces, ¿qué quiero hacer cristiano?
lo que les estamos riendo, los dones. Aleluya. Que usted adquiere ser mejor. Que usted va a ser mejor cuando usted lo quiera. Amén. Y cuando usted desee obtener lo que Dios quiere. Pero es necesario de morir a nosotros. Si usted no ha muerto a usted, si usted todavía sigue haciendo lo malo, este es su tarde que puede reconciliarse con el Señor. Y aún entre los hermanos, si están aquí y andan haciendo lo malo, los soñadores, aquellos que sueñan, vamos poniendo en orden esos sueños. Si es necesario, porque con un sueño, oigan bien, con un sueño podemos desbaratar a alguien o podemos levantar a alguien. Si no lo sabemos discernir. Con un sueño. Tal vez Dios le está diciendo, tú estás mal, y usted va a decir, ah, pues no, fulano está mal. Entonces, asesórenlo, pueda administrarlo, para que Dios lo siga usando. Y si el milagro está encado en su vida, hoy es un momento que puede ver su milagro. Una enseñanza corta y ya terminamos, pero es necesario. ¿Por qué les tocaba Romanos? Porque las señales que seguirán al creyente es el hacer milagros. Pero si el cristiano no ha cambiado, para los del internet es necesario que si han caído de la gracia, si Dios te usaba en el don de liberación, de hacer milagros, sanidades, y te has apartado de Cristo por los problemas, las dificultades, es necesario que vuelvas. Esto siempre está esperándote para bendecir tu vida, pero es necesario de arrepentirse y convertirse. Dios te bendiga, Dios le bendiga a los de internet. Amén. La iglesia.